El transporte tradicional por fuera del metropolitano puede estar en 9, 10 kilómetros por hora. En el metropolitano está más o menos en 20 kilómetros por hora y con una programación adecuada, que la hace la ATO, y se puede llegar a 30 kilómetros por hora dentro del sistema. Por cada kilómetro por hora que incremente el sistema, se pueden transportar más de 30.000 pasajeros. El principal propósito del metropolitano es proveer un transporte oportuno, económico y rápido al ciudadano, con los más altos niveles de seguridad. Tenemos un ciclo que inicia en la contratación, lleva capacitación, todos los elementos, evaluación de desempeño, etc. E incluso llega hasta cuando la persona quiere salir de la compañía, que le ayudamos a salir de la compañía para que ese ciclo se repita si es que él desea salir de la compañía, y ayudarlo a que crezca, porque es posible que con todo este desarrollo sea una persona con muchas más capacidades y puede ejercer mejores trabajos en otra parte, y le ayudamos a que lo haga. Pero esa es una apuesta que hacemos con la persona, donde la traemos para que juntos construyamos el trabajo ideal. Hoy en Profesionales que Trascienden tenemos a un ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia. Él es máster en Ingeniería Sanitaria, experto en fauna y flora. Ha trabajado en el desarrollo de empresas de transporte en Colombia, Vietnam, Panamá, Perú, y ha sido uno de los gestores del sistema del Transmilenio en Colombia. Se ha desempeñado como gerente general de Limavías, de Grupo Vías del Perú, hoy socio fundador de su antigua SAC y asesor de empresas de transporte. Bienvenido, Otto Augusto Garcés, a Profesionales que Trascienden. Mil gracias por esta invitación. Me siento muy honrado en participar en tu programa. Muy interesante poderle contar a todas las personas que ven tu programa lo que hacemos por la gente. ¿Cuál es el principal propósito del metropolitano? El principal propósito del metropolitano es proveer un transporte oportuno, económico y rápido al ciudadano, con los más altos niveles de seguridad. Y en ese sentido, ¿cuál es la diferencia de lo que había antes y lo que hay ahora en tiempo y precio para el usuario? Pues mira, una persona hoy en el metropolitano se puede desplazar desde Puente Piedra, sí, usando el alimentador, entrando a la Troncal, ir hasta Matelini y tomar el desalimentador que lo lleve hasta Villa El Salvador, y eso le cuesta 3 soles con 50 céntimos. Si eso lo hace hoy en el sistema tradicional, no en el metropolitano, te puede costar unos 12 soles. Y el tiempo, unas 3 veces más de tiempo. En el metropolitano, pues por disposiciones de la ley, no pagan los policías, los bomberos, los soldados. Los discapacitados tienen una entrada prácticamente sin pagar. Los estudiantes pagan la mitad de la tarifa, ¿sí? Entonces las ventajas son gigantes. Esos subsidios no los paga el Estado, los paga el sistema, ¿sí? Y los paga en últimas los concesionarios, porque no hay una compensación por eso. Hay algo que es muy importante, y es que las personas que viven de una manera más retirada del centro del sistema son las personas que viven en condiciones económicas más complejas que los que viven cerca al sistema, ¿sí? Entonces, una persona que se sube y usa el metropolitano desde Matelini en Chorrillos hasta Miraflores, paga una tarifa igual a la que paga la persona que está desde el extremo hasta el mismo Miraflores. ¿Sí? Es decir, hay un cruce, hay un subsidio cruzado donde las personas que usan tramos cortos
de alguna manera compensan a las personas que viven y usan tramos más largos. La velocidad de operación del transporte tradicional por fuera del metropolitano puede estar en 9, 10 kilómetros por hora. En el metropolitano está más o menos en 20 kilómetros por hora y con una programación adecuada que la hace la ATU y se puede llegar a 30 kilómetros por hora dentro del sistema. Por cada kilómetro por hora que incremente el sistema, se pueden transportar más de 30.000 pasajeros. Entonces, la velocidad del sistema es importantísima para determinar la capacidad de movilización de pasajeros del sistema. ¿Cuál era la realidad de Lima en ese momento para que fuera una opción o fuera interesante traer un sistema de transporte como el metropolitano al Perú? Bueno, el metropolitano viene a Lima basado en lo que fue el desarrollo de Transmilenio en Bogotá. Se llama un BRT, que es un sistema de manejo de buses que tiene una rapidez en su desarrollo y muchas ventajas. El sistema acá en Lima se pensó inicialmente en que fueran 9 troncales que le prestaran servicio a Lima de una manera sencilla, rápida y bastante segura. Se invitó a empresas internacionales a participar con una limitación que no fuera más allá del 40% del capital, pero que trajeran toda la experiencia que se hubiese acumulado en otros sistemas BRT. Principalmente vinieron empresas colombianas, se presentaron a la licitación y se ganaron 3 paquetes. Posteriormente se presentó una empresa argentina y española que se ganaron un paquete para operar en el sistema metropolitano. Esos son más o menos 300 buses articulados y 222 alimentadores, que sube un poco más, como 154 con unos alimentadores pequeños que se incluyeron en el sistema. Y así comenzó a trabajar desde julio del año 2010. Las perspectivas que se tenían era participar, así fuera en una operación pequeña inicialmente, porque iba a haber 9 troncales y la que se estaba licitando iba a terminarse de construir en poco tiempo. Faltaban algo así como 10, 12 kilómetros para terminar la infraestructura que se había licitado. Eso permitiría un manejo extraordinario del transporte en Lima. La característica principal era la inseguridad, la accidentalidad y la baja velocidad de operación del sistema de transporte caótico que existía en Lima en ese momento. Se pretendía con un sistema de BRT mejorar la velocidad de viaje y minimizar la accidentalidad y darle más seguridad al pasajero. Con esa intención se presentaron las empresas, vino a trabajarse y se inició de una manera entusiasmada, con mucho entusiasmo, con mucho ánimo, con muchos deseos de hacer las cosas bien. Y así se inició el sistema. Se inició, todavía era alcalde Castañeda. Posteriormente llega a la alcaldía al poco tiempo, ese 1 de enero del año 2011, Susana Villarán, y se paró la construcción de las troncales que faltaban y no se hizo nada para construir la parte de troncal que no se había construido inicialmente y que
se había dicho que estaba en construcción. Esto generó bastantes dificultades para la operación y sin embargo seguimos con el entusiasmo necesario para prestar el mejor servicio posible a la ciudad de Lima. ¿Cómo lo hacíamos? Entonces, dentro de Limavías Express, empresa que gerenciaba, lo que dijimos siempre fue, primero, la gente. La gente es el equipo total de operadores, mecánicos, administrativos, ingenieros, que trabajan para que el sistema opere. La gente es la persona a la cual le prestamos servicio. Entonces, la teoría que tenemos es que si usted tiene muy bien a los trabajadores, a la gente que está detrás, se le va a prestar el mejor servicio posible a la gente que se está transportando, razón por la cual a los demás accionistas, inversionistas, etcétera, se le podría dar el mejor rendimiento posible. Esa es la filosofía que tenemos y que hemos desarrollado de una manera bastante buena. Nosotros en los inicios y en el año 2011, yo llego el 1 de enero del 2011, se contratan conductores del transporte tradicional y se comienza un proceso de educación, de cambio para estas personas. Estas personas trabajaban 16, 18 horas diarias y el cambio que les propusimos fue trabajar 8 horas diarias y máximo 2 horas extras eventuales, tal como lo dice la ley, es decir, cumpliendo la ley. Tener todas las prestaciones sociales, las ETS, las pensiones en una AFP, tener la medicina, ¿sí? Todo comenzamos a trabajarlo en ese sentido para que la gente estuviera bien, y la propuesta que hicimos es ayúdenos a construir una empresa social y familiarmente responsable. Claro, ahí me gustaría hacerte un comentario porque según lo que yo te estoy entendiendo, cuando llega este nuevo sistema de transporte, el sistema de transporte paralelo tenía a los conductores de manera informal, no tenían salud, trabajaban 16 horas. Como hoy. Como hoy. Claro que todavía hay muchas empresas de transporte formales e informales. Todas. En donde, las empresas que estén por fuera del metropolitano y algunas que por fuera de los corredores complementarios no cumplen la ley. Estamos hablando aquí informalmente, ¿no? Claro, claro. No cumplen la ley. No, ni desde el punto de vista laboral, ni desde muchos otros puntos de vista. Pues es que esas son condiciones laborales muy complicadas y eso explica también una de las razones por las cuales un conductor de bus tiene a veces un comportamiento tan retador en las calles, de metérsele al carro, de estar enojado, de pelear con los pasajeros. Así es. Y a mí me llama mucho la atención que hace algunos años, si no me equivoco, eso fue alrededor del 2014, porque quizá he visto 2 o 3 noticias de estas, en donde un usuario del Metropolitano ha agredido verbal, inclusive físicamente, a un conductor del Metropolitano y el operador del Metropolitano se mantuvo tranquilo, no le respondió, o sea, como muy estoico. Entonces, justo parte de lo que yo quería preguntarte, Otto, es ¿cómo haces una transformación cultural que tiene un impacto social tan importante en donde recibes personas que trabajan en la informalidad, en unas condiciones laborales difíciles, que pelean con el tráfico, que de pronto no pueden comer con tranquilidad, entrar a un baño, o sea, 16 horas en el tráfico, ¿cómo entra
cómo entra un chofer a un baño 2 minutos, cómo come, a un operador de bus en donde sabe sus llegadas, a qué horas llega, a qué horas sale, a qué horas puede entrar al baño, a qué horas puede comer, y la transformación cultural para que esa persona tenga un trabajo digno, ¿no? Y se comporte, digamos, decentemente. Pues mira, el tema comienza en la contratación. Sí. Tenemos un ciclo que inicia en la contratación, lleva capacitación, todos los elementos, evaluación de desempeño, etcétera, e incluso llega hasta cuando la persona quiere salir de la compañía, que le ayudamos a salir de la compañía para que ese ciclo se repita, si es que él desea salir de la compañía, y ayudarlo a que crezca, porque es posible que con todo este desarrollo sea una persona con muchas más capacidades y puede ejercer mejores trabajos en otra parte, y le ayudamos a que lo haga. Pero esa es una apuesta que hacemos con la persona, donde la traemos para que juntos construyamos el trabajo ideal. Es decir, ¿a usted qué le gusta hacer? Sí. Hacer lo que le gusta hacer, en lo que usted se sienta bien. Luego, ayudarle con capacitaciones, con entrenamiento, para que lo haga muy bien, ¿sí? Y reciba compensación por eso que está haciendo muy bien. Y que sienta que con lo que hace le está ayudando a su familia, le está ayudando a la comunidad, ¿sí? Y además que si eso que él hace también, ayudándole a la familia, a la comunidad, lo pudiera hacer incluso sin recibir dinero. Entonces ahí se conjugan una serie de temas como la vocación, la profesión, el deseo de tener una misión en la vida. Y cuando eso lo ponemos todo junto, pues se confunde el propósito de vida con el trabajo, así sea conductor, mecánico, administrativo, se siente realizado y se siente bien, que es precisamente a lo que queremos ir para llegar a eso que se presenta en los puntos azules a nivel del mundo, donde hay personas que viven más de 80 años, incluso muchísimos más de 100, y se sienten bien, están agradados, contentos. ¿Por qué? Porque han cumplido el propósito de vida, porque la comunidad le ayuda a estar bien. Entonces, eso es lo que hemos tratado de agrupar en todos los conocimientos que tenemos para transmitirlo a las personas. Ahora bien, en esto del familiarmente responsable y socialmente responsable, ¿qué quiere decir? Mire, nosotros queremos hacer las cosas sin causarle daño a nadie, sí. Ni a la comunidad, ni a la persona, ni a su familia. Entonces, tenemos que tener los tiempos muy bien distribuidos para que el tiempo laboral, el tiempo personal y el tiempo con la familia sean importantes. Nosotros impulsamos el liderazgo. Queremos que cada persona, y así se lo decimos desde su inicio, sea el gerente de su propio trabajo. Es decir, cuando una persona toma un vehículo de 30 toneladas y comienza a operarlo con personas, ¿sí?, dentro, la seguridad de todos depende de él. Sí. ¿Cómo yo puedo, o alguien puede controlar a ese señor? Es imposible. Yo le puedo poner cámaras, relojes, todo lo que sea, pero quien tiene la responsabilidad de hacer las cosas bien es él, nadie más. Entonces, por eso lo convertimos en gerente de su propio trabajo, ¿sí? Es decir, debe ser un líder en lo que está haciendo. Esa es la razón por la cual se le ayuda a soportar esos problemas con los usuarios, que son múltiples, y que no reaccione, que tenga claro que sí
es una reacción fuerte de un usuario, pero que eso tenemos que aprender a manejarlo. Y se vuelven personas que lo que quieren es prestar el servicio de la mejor manera posible, y el usuario está como desenfocado porque no está esperando que el servicio sea para todas las personas. Entonces, esas son las cosas que se dan dentro del sistema, dentro de la operación. Ahora bien, y ha sido algo bien curioso, las personas que más le llaman la atención, más le reclaman para que se haga un trabajo bien hecho, son los que llamaríamos supervisores o inspectores más fuertes, porque en la compañía no tenemos ni inspectores ni supervisores, eso no existe. Entonces, cada quien se autogestiona, se sabe se gestionar. autogestiona. Entonces nosotros tenemos facilitadores, coordinadores, gerentes, pero no tenemos ni supervisores ni nada. Pero quienes ejercen esa labor más fuerte, controlándolo y haciendo que mejore, son la esposa y los hijos. Otto, yo contigo escuché la primera vez el concepto de empresas familiarmente responsables. Yo he escuchado mucho, por supuesto, la responsabilidad social, pero no la responsabilidad familiar visto desde la empresa. Entonces me gustaría que nos puedas contar qué es y cuál es la diferencia. Voy a ponerlo en términos prácticos, sencillos, poco teóricos y altruistas, digo yo. ¿Sí? Comenzábamos a tener, al inicio de la operación del sistema, múltiples accidentes y daños en los vehículos, razón por la cual los costos de mantenimiento subían, y los ingresos en ese momento bajaban. Era muy complicada la operación en ese momento. Las pérdidas que se iban acumulando eran grandes. Entonces, ¿cómo hacemos para revertir esto? Reunimos a todas las personas, como lo hacemos habitualmente, es nuestra costumbre, que máximo cada mes tenemos una reunión con el 100% de las personas en el turno de la mañana, el turno de la noche, para exponer los problemas y discutir los problemas que hay. Entonces tenemos el problema grande, que no hay ingresos y el mantenimiento es muy costoso. Vamos a hacer la siguiente propuesta. En unas áreas que estaban libres, ¿sí?, en unas instalaciones que recibimos de la municipalidad en ese momento, vamos a construir un club de trabajadores y de familias de los trabajadores. Y lo vamos a construir entre todos. ¿Con qué lo vamos a construir? Con los ahorros que tengamos del mantenimiento. Entonces, a ese club vamos a tener restaurante, en ese club vamos a tener gimnasio, vamos a tener juegos, vamos a tener talleres, vamos a tener todo lo que podamos tener y lo vamos a construir entre todos. Sí. ¿Sí? Entonces, lo que disminuyamos en los costos de mantenimiento, lo vamos a ir invirtiendo en ese club. Entonces pudimos construir gimnasios, pudimos construir mesas de juego, pudimos construir una serie de temas. Y durante los tiempos de vacaciones, trajimos a los niños y trajimos a las esposas para desarrollar talleres de diversos temas. Talleres de pintura, talleres de teatro, talleres de artesanías, muchos temas. Y los sábados y domingos comenzamos a organizar paseos familiares a distintos sitios de Lima que no los conocen las personas. Es decir, ¿cuántas personas en el cono norte, en el cono sur,
conocen el Parque del Olivar. Claro. La historia del Parque del Olivar. El Museo Mali. El Parque de las Aguas. Muy pocas personas de las familias que habíamos hecho encuestas conocían estos sitios. Y comenzamos a desarrollar esos sitios y en la visita a esos sitios semanalmente, sábado, domingo, para que se conociera Lima, para que se integrara esa familia a la empresa, para que vinieran y hicieran uso del gimnasio, hicieran uso de los juegos y que participaran en los talleres. Entonces, de esa manera, fuimos transformando la mentalidad de ese chofer y lo convertimos en un operador profesional de autobuses, que es distinto. Y tanto él como su familia se sentían orgullosos de estar en la empresa que estaban. Entonces, ¿a dónde íbamos? A tener los mejores costos posibles de mantenimiento, el mejor cuidado de los vehículos que se pudiera tener y las pérdidas que estábamos teniendo por bajos ingresos, que ha sido un problema recurrente, lo compensamos con ese buen cuidado de los vehículos y la no accidentalidad. ¿A dónde nos llevó la no accidentalidad? A poder hablar con las compañías de seguros y decirle, venga, nosotros estamos pagando seguros, es mucho el dinero que se paga, pero nosotros estamos haciendo un trabajo para minimizar los riesgos, minimizar los accidentes, minimizar los siniestros. ¿Qué hacemos? Y logramos que compañías, las más importantes del Perú, nos dieran las tasas más bajas del Perú y adicionalmente llegar a un momento en que compartimos las utilidades. Así sean las tasas bajas, como la accidentalidad es prácticamente nula, la siniestralidad se baja completamente, pues esas utilidades las podemos compartir y nos sirven para pagar los seguros en los periodos siguientes. Esos son los logros económicos, ¿sí?, para una mentalidad economicista, digamos así, sí, de capitalismo salvaje. Utilidades es la mejor forma de obtener utilidades. ¿Cómo? Con la gente, con las familias. Y las transformaciones de estas personas han sido inimaginables. Uno de los hechos más sencillos pero dicientes es que cuando tú llegas a Limavías o llegas a algunas de las empresas nuestras del Grupo Express, cuando tú llegas, la gente te saluda, te mira a los ojos. Y eso es un cambio cultural gigante en el Perú. Sí es. ¿Sí? Entonces, cuando a ti te saludan, te dan la bienvenida, te miran a los ojos y te dicen, ¿en qué podemos ayudarte? Eso es otra persona. Sí, claro. Totalmente es un cambio cultural. De hecho, hay muchas personas que no te miran a los ojos, que culturalmente no lo tienen y han aprendido otra cosa. Inclusive hay gente que lo que aprendió es que sostenerte la mirada es una falta de respeto y no es así. Mirarte a los ojos te permite hacer una conexión. Si mirabas al Inca te mataban. Claro. Al virrey había que agacharle la cabeza. Esa mentalidad, pues es algo que he observado en Perú, que no tenemos en Colombia porque nosotros no fuimos imperio. Claro, ¿sí? Claro. Entonces eso fue de las sorpresas grandes que había. Oiga, ¿por qué no me saludan? ¿Por qué no me miran a los ojos? Y era respeto lo que estaban mostrando. Entonces ese lenguaje corporal y esa cultura me tocó estudiarla muchísimo. Y encontré lo más maravilloso del mundo. Y es que en el Perú se desarrolló la civilización más antigua de América, de donde aprendimos todos. Esa civilización es Caral, sí, con principios tan importantes que le permitieron subsistir por más de 1500 años. Ahí
era una forma de entrarle a la cultura peruana y decirle, Perú es grande, Perú es maravilloso, Perú nos ha dado la civilización, nos ha dado la cultura en América. Apliquemos esos principios que hay en Caral. Y esos principios, muchos de esos principios son los que colocamos como principios de organización en Limavías. Ok, eso era justo lo que quería preguntarte. ¿Cuáles son los principios que hoy en día tiene Limavías que han sido inspirados por la cultura Caral? Básicamente son 5. Sí. El primero, la minimización de riesgos. Estamos con unas estructuras que se construyeron hace 5.000 años, es decir, 3.000 años antes de Cristo. Construimos estas estructuras en uno de los lugares con más alta sismicidad del planeta Tierra. Tremendo. Esas estructuras han soportado los sismos más fuertes en 5.000 años. Y están ahí. Minimización de riesgos. Han soportado los huaicos más grandes que se han presentado en la zona en 5.000 años. Minimización de riesgos. Segundo, la equidad de género. En la civilización Caral, la mujer jugó un papel preponderante y el respeto tanto a la mujer como al hombre era importantísimo. La equidad de género. Es otro principio que hay que tomarlo. Tercer principio. Resulta que nunca se encontraron armas ni estructuras defensivas en los desarrollos de la civilización Caral. Sí. ¿Qué quiere decir? Que los conflictos tenían una solución pacífica. No había guerra. No era la guerra la que estaba llevando a la construcción de estas instalaciones, sino era el intercambio, el mejor vivir. Sí. Entonces es otro principio, solución pacífica de conflictos. La cuarta hace referencia al conocimiento. Desarrollaron el conocimiento, la ciencia, Sí. ¿sí? La tecnología. Entonces cuando usted tiene que para mantener el fuego utilizaban lo que conocemos hoy en mecánica de fluidos, en hidráulica como el Venturi, ¿sí? Dice uno, uy, espere, ¿esto cómo es que lo sabían hace 5.000 años? Cuando comienza usted a mirar la medición del tiempo y el conocimiento del cosmos, uy, espere que medir con una precisión grande el tiempo con los sistemas que tenían de relojes es importante. Sí. Cuando comienza usted a ver el desarrollo de muros cementados, cuando el cemento Portland tiene 150 años, ¿sí? Sí. Hace 5.000 años, y el relleno que se hacía con lo que hoy conocemos como gaviones. No, ellos tenían las chicras hechas con materiales orgánicos, colocadas todas los rellenos, las piedras de relleno de una manera extraordinaria, tal y como hemos aprendido hoy que deben hacerse. Entonces, ese desarrollo del conocimiento es muy importante. Sí, súper Y valioso. el quinto principio es algo que tenemos que hacer todos y es la alimentación sana. Sí. Es decir, cómo el alimento se vuelve tu medicina. Eso ya lo tenían hace 5.000 años e intercambiaban peces, pescado, por alimentos vegetales, ¿sí? Por algodón de colores. Había 4 o 5 colores naturales del algodón. Hoy lo están desarrollando allí en el Valle de Supe y en Caral. Están desarrollando con artesanos el cultivo de estos algodones de colores y hacer cosas. Era algo increíble, la alimentación sana. Y allí me llamó también la curiosidad de qué consumían, qué había como medicinas y qué
usamos en Colombia a miles de kilómetros, ¿sí?, de caral como alimento y como medicina. La sal humboldtiana, es decir, el sauce, sí, para el dolor de cabeza, para después la producción de la aspirina, ya lo usaban en caral. Una de las fuentes de vitamina C importantes que tenemos, que es la guayaba, sí, que acá hoy en Perú se consume prácticamente nada, nosotros sí la consumimos muchísimo. ¿Y de dónde lo aprendimos? Pues de estas culturas que nos enseñaron que la guayaba era, además de buen alimento, medicina. El otro alimento que tenemos y que lo usamos muchísimo en Colombia y que aquí en Perú ya se olvidó, la achira. Para nosotros los bizcochos de achira, todos los preparados de achira es algo que incluso distingue muchas regiones colombianas, la achira. Así fuimos viendo la cantidad de alimentos y cantidad de medicinas que ya usaban en caral, que hoy todavía usamos y han usado mucho las culturas peruanas y colombianas, que son las que puedo referirme con algún mediano grado de conocimiento. ¿Y cómo se lleva todo ese conocimiento a la empresa, a la organización y a la gente? Porque llevamos los principios de organización. Entonces decimos, primero la gente, tenemos que construir el trabajo ideal, tenemos estos principios de organización, que son los 5 que he mencionado, vamos a trabajarle a eso y vamos a tener unos principios de gerencia, sí, basada en el liderazgo que hemos llamado GANO, la gerencia para el aseguramiento de nuestras operaciones, GANO. Tiene 14 puntos, que comienza con liderazgo y compromiso, y el último, que no es porque sea menos importante, es integración familiar. Entonces, a esos principios le estamos jugando. Jugamos con estos principios de organización, ¿sí? Y además con estos principios de gerencia. Entonces, donde hay el liderazgo, el manejo de los documentos, la investigación de los accidentes, cada uno, el manejo del cambio, son 14 principios de GANO que he desarrollado y he plasmado en un libro que lo hemos denominado Cartilla para el Desarrollo de Empresas Social y Familiarmente Responsables. Entonces vamos allá y hay que hacerlo entender a las personas. Entonces, ¿qué hicimos? Desarrollamos un software donde, además de las charlas y de las comunicaciones que hacemos, en ese software entra la persona y va calificándose el conocimiento que tiene de la lectura de nuestros libros y de nuestros manuales, y se va calificando, y si pasa la calificación sigue al siguiente y así hasta que completa una muy buena calificación, asegurándonos que sí ha entendido, que sí ha asimilado lo que estamos diciéndole. Claro. Y entonces, cuando te escucho hablar, estoy pensando en un círculo virtuoso. En un círculo virtuoso que inicia en cuáles son los valores de la persona y qué es lo que a la persona le motiva. Me llama mucho la atención porque hace un momento hiciste una pregunta, y es una pregunta que uno como coach hace en los procesos de coaching para sacar de la persona qué es lo que más le gusta hacer, y es qué estarías dispuesto a hacer aunque no te pagaron, solo por la alegría y la satisfacción de hacerlo porque a ti te representa. Entonces entiendo que el operador empieza por ahí, por qué es lo que yo estaría dispuesto a hacer aunque no me pagaran. Claro que el Metropolitano le paga a la gente, pero parte de ahí, de qué es lo que yo disfruto hacer. Y de ahí viene toda una escala de valor con unos principios al interior de la organización que ayudan a que ellos cuiden la organización, procuren las unidades, se gerencien a sí mismos, estén pendientes de que los pasajeros lleguen con bien, haya sostenibilidad en la organización, y todo esto continúe dentro de un círculo virtuoso que permita la sostenibilidad. Ahí es donde adicionamos lo que se llamaría higiene industrial, ¿sí? Que nosotros lo hemos
traído a nuestra cartilla, a nuestra enseñanza, como la teoría de las ventanas rotas. Es una teoría que se desarrolló en Estados Unidos por allá en los años 60, 69, algo así. ¿Y a qué hace referencia? Generalmente era fácil decir, los pobres no cuidan, los pobres rompen, los pobres son los que dañan. Entonces, ¿qué se hizo? Yo digo, no es así. Si usted no enseña la higiene industrial, si no hay limpieza, si no hay pulcritud, se van generando una serie de temas que degradan a la persona. Entonces se pusieron unos vehículos en el sitio o en los barrios más complejos que había en Nueva York y los barrios más elegantes que hubiera en California, ¿sí? El mismo vehículo, igual, se parqueaba y se dejaba abandonado. En uno de estos barrios comenzaba el deterioro, el espejo, la llanta, y básicamente, rápidamente iba desapareciendo el vehículo. En los barrios elegantísimos, pues aparentemente no se había degradado. Entonces, ¿qué pasó? Le rompieron una ventana al vehículo. Y al momento de romperle una de las ventanas, una de las panorámico, ¿sí? Las lunas llamamos acá en Perú. Sí. Se rompe una de las lunas e inmediatamente se generó el mismo fenómeno que se había generado en el barrio más complejo que hubiera en los mismos Estados Unidos. Entonces, esa es una referencia. Si usted, la empresa, si usted el sitio de trabajo lo tiene desprolijo, mal cuidado. Mal cuidado, si no importa tirar un papel, si no se limpia, si no se pinta, si no está absolutamente con acciones de amo, señor y dueño, es decir, esto no está botado acá, pues usted podría generar esas conductas. Cuando uno tiene ese cuidado, al contrario, se lleva lo contrario, una conducta del cuidado, del respeto, del apoyo al otro. Y eso ha dado unos resultados extraordinarios. En estas empresas que alguien despectivamente llamaría choferes, mecánicos, yo qué sé, ¿sí? Con cualquier término despectivo, usted puede dejar su celular, usted puede dejar su billetera en cualquier sitio. Y en estas empresas no se pierde una aguja. Bueno, ese es un cambio cultural Eso es un impresionante. Cambio impresionante. ¿Por qué? Porque en un comienzo sí se comenzaron a presentar fenómenos que son los fenómenos que se dan naturalmente en el medio. En Limavías no se pierde una aguja. Es más, están los balones, las raquetas de ping-pong, las bolas de ping-pong, los ajedrez, ¿sí? El juego de ajedrez, damas, todo lo que haya, eso está abierto. Tenemos una biblioteca abierta donde usted se lleva el libro y vuelve y lo trae. Nadie le controla si se lo va a llevar, si se demoró con el libro, nadie lo controla. El libro va y vuelve. Y hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y es que con la persona de Limavías o el grupo humano que trabaja alrededor del Metropolitano, cuando tú le preguntas si está contento, si le gusta trabajar ahí, todo el mundo ama trabajar en estas organizaciones. Entonces yo quería preguntarte, ¿cuáles son las estrategias de gestión de personas que les permiten a ustedes procurar la salud de los colaboradores en general y qué más hacen que hace que la gente ame trabajar ahí? Nosotros nos enfrentamos a unos temas de salud propios del trabajador peruano y de la sociedad peruana. La alimentación que hay genera
problemas de diabetes tipo 2, bastante. Obesidades, diabetes tipo 2, tuberculosis. Encontramos una cantidad de temas que forman parte de una situación que vive el Perú. Sí. Y comenzamos con estos principios de alimentación sana y con la unión con ESalud a desarrollar programas en conjunto para mejorar la condición de cada una de las personas que trabaja con nosotros. Y eso se viene haciendo desde hace mucho tiempo. Durante más de 7 años consecutivos siempre nos ganamos el premio a la empresa amiga de la salud, con ESalud, y desarrollamos los trabajos en conjunto. Logramos controlar en todos nuestros trabajadores temas de diabetes, temas de muy complicados, temas de tuberculosis, porque es uno de los países con más índices de tuberculosis resistente a los antibióticos en el mundo. Caramba. Es Perú. Entonces comenzamos lo que se llama acá un despistaje, donde participamos todos. Todos tuvimos que, nos hicieron las pruebas, el esputo, la cosa, y comenzamos a determinar quiénes estarían enfermos de tuberculosis. ¿Sabes qué me gustaría que nos puedas contar? ¿Alguna historia de alguien a quien le haya cambiado la vida? Que haya venido de trabajar en el sistema de transporte tradicional al sistema de transporte del metropolitano y tú digas, a esta persona le cambió la vida. Antes estaba así y ahora está así. Uy, los casos son muchos. Cientos, digo yo. Emblemáticos que hemos venido contando con una operadora de bus articulado excelente, una persona maravillosa, que trabajó en el transporte, en las combis, desde niña. Y comenzó a conducir combis siendo muy joven, porque era pues el negocio que tenía su familia para subsistir. El resto de conductores la insultaban, le decían que no tenía por qué estar ahí, que se fuera para su casa, que aprendiera a cocinar, que se fuera a lavar ropa, que eso no era para mujeres. Y entonces ella se desquitaba y cogía y rompía el espejo. Entonces ya la conocían, era como la rompespejos. Sí, se defendía y la rompespejos. Pues llegó acá en una de estas celebraciones del Día de la Mujer a reunirse con las 8 mujeres emblemáticas del Perú con el presidente de la República. Sí. Divino. Ese es un cambio gigantesco. Y hoy en día ella es operadora. Sí, y una hermana de ella también es operadora. Mira. Sí. Qué belleza. Sí, es muy linda, muy querida. Bueno, hemos hablado de responsabilidad social, hemos hablado de responsabilidad familiar. ¿Cuáles son las estrategias de responsabilidad con el ecosistema que ustedes utilizan? Porque una operación tan grande de un medio de transporte. Dentro del tema de la responsabilidad social está el no hacerle daño a la sociedad, a la comunidad. Entonces, cuando usted se coloca el tema de responsabilidad social, ¿sí?, está implicando en cada uno de los puntos del gano que tenemos lo que se conoce generalmente como HSE, que es salud, protección ambiental y seguridad industrial. Está inmerso en cada uno de los puntos que tenemos. En toda la operación, nosotros no tenemos aguas residuales. No hay aguas residuales porque no hay alcantarillado donde descargarlas incluso. Entonces, el 100% del agua
se recicla. ¿Sí? Tenemos para el consumo doméstico hay tanques sépticos, y para la parte del industrial, del lavado, etcétera, de vehículos, tenemos la recirculación. Y esas las recirculamos hasta que los análisis del agua nos dicen que debemos cambiarla. ¿Sí? Y los residuos se disponen como residuos sólidos, porque son lodos que se secan y son residuos sólidos, no líquidos. Entonces lo hacemos así. El agua que se gasta en el lavado de los vehículos es únicamente la última lavada que se le hace al bus para quitar el jabón ya, la última, y lo que cae en el área de lavado pues se recircula, pero la que se lleva puesta el bus encima es la única agua que se gasta en el lavado de los buses. Claro. ¿Sí? Entonces tenemos eso. Con los repuestos, con las partes que cambiamos, comenzamos a desarrollar algo que es también interesante y va en línea con este principio de la alimentación sana. Sí. Entonces comenzamos a desarrollar, utilizando las partes, filtros, muchos elementos que genera el mantenimiento, comenzamos a desarrollar procesos de hidroponía y acuaponía para producir lechugas, tomates, verduras, etc. Y tener ese proceso como enseñanza para que se desarrolle en sus casas. Porque una de las formas de poder tener más ingresos es produciendo su alimento y pudiendo vender su alimento. O sea, gasta menos y vende a los vecinos o lo que sea, la lechuga, el tomate, los rábanos, todos los elementos que se pueden producir en las casas de los operadores, de lo que han aprendido acá en el proceso de recirculación de todos estos materiales. Y entonces ustedes tienen gente que colabora con ustedes, que en su casa tienen su propia huerta. Sí, claro. Y trabaja venden. contigo y además vende. Claro, vende. Qué Vende, belleza. claro. Y vende los tomaticos cherry empacaditos, bien empacaditos, y sí, todo eso se ha logrado. Sí. Hubo un freno de todo ese tema durante la pandemia, Claro. porque no se podía hacer. ¿Sí? Claro. Entonces la pandemia jugó en contra de todo esto de una manera fuerte, pero pudimos pasar la pandemia gracias a todo esto que veníamos haciendo. Claro, a toda la cultura organizacional, claro, que han venido trabajando durante tanto tiempo. Entonces, el basurero, pongámosle ese nombre, ¿sí? El basurero que hay de todo lo que sale se llama el Centro de Control de Gastos. Todo está clasificado en los distintos tipos de materiales y hay la disposición adecuada de acuerdo con las empresas prestadoras de esos servicios que están autorizados por el Ministerio del Medio Ambiente, donde toman todas las partes. Muchas de ellas son ingresos porque son metal o cosas de esas, otras se reciclan, ¿sí? Los aceites todos se reciclan, ¿sí? Y los aceites los llevamos hasta el máximo de su vida útil. Sí. Porque generalmente se dice, no, es que los aceites hay que cambiarlos a 1000 kilómetros, 3000 kilómetros, ¿sí? ¿Por qué? Sí. Entonces lo que hacemos es análisis de aceite y lo llevamos hasta que los parámetros del aceite estén en excelente condición. Sí. ¿Qué nos ha pasado acá? Que no se puede prolongar mucho la vida de los aceites como sí lo podemos hacer en Bogotá, por ejemplo. ¿Por qué? Porque estamos en un desierto, aquí no llueve, sí, y el polvo que hay en el ambiente, que es succionado por los motores
hace que la cantidad de sílice en el aceite se suba. Entonces, tener sílice en un aceite es como tener arena que está rayando el motor, que está dañando el motor, entonces toca cambiarlo por esa razón. Así los otros parámetros del aceite estén bien. Ese aceite todo es recogido y se distribuye con una empresa de estas prestadoras de servicios, una EPS de estas que están autorizadas por el ministerio. Tenemos todos los kits para derrames de aceite. ¿Qué es un derrame de aceite para nosotros? Una gota. Una gota ya es un derrame y se trata como tal. Entonces usted puede ver las instalaciones que tienen ya 14 años y no hay una gota de aceite en el piso, ni en el sitio donde se cambia el aceite, ni en ninguna parte. Esos talleres, antes de las 9 de la mañana, no hay actividad de mecánicos, porque el 100% de la flota está trabajando, entonces no hay actividad de mecánicos, sino de las personas que están brillando el piso del taller. Ahí te puedo mostrar fotos que son muy lindas. Yo justo quería preguntarte, ¿cuántas personas trabajan alrededor del Metropolitano que permiten el funcionamiento del Metropolitano? De Limavía son más o menos unas 550 personas. Ok. Y eso podríamos hacerlo extensivo como a 5 empresas concesionarias, incluido el recaudo. Estamos hablando de más o menos 2.500, 3.000 personas, ¿sí?, que trabajan en el sistema, más el concedente, que sí tiene una cantidad muy alta, impresionante de personas, no sé cuántos serán ahora, pero pueden ser otras 500 o 1.000, no sé, porque eso es un tema ya de una organización gubernamental y ahí entra a jugar la política o lo que sea, entonces no sé cuántos tiene el dato. Pero digamos que mal contadas hablaríamos de 4.000 o 4.500 personas. Ah, sí. Directos e indirectos unos 5.000 personas. Bueno, 5.000 personas. ¿Cómo haces para que una operación de 5.000 personas que no duerme, o sea, no descansa porque el Metropolitano, el Metropolitano trabaja 24 horas todos los días del año, no tenga fallo? O sea, que funcione y fluya adecuadamente. Si ponernos de acuerdo a veces 5 o 10 personas es complejo, me imagino la complejidad que debe haber en el trabajo en equipo, en la gestión de la comunicación de alrededor de 5.000 personas de organizaciones diferentes, con trabajos diferentes y con complejidades y realidades distintas. Nosotros tenemos una magnífica integración entre todos los concesionarios para que eso ocurra. No era así en un comienzo. Cada uno quería ir por su lado y era complejo. Sí. Fue un trabajo también dispendioso, pero que dio sus resultados, el lograr la integración de todos los concesionarios. ¿Por qué? Porque cada una de las empresas puede tener intereses distintos, pero hay una serie de intereses comunes que son los que nos han unido. Es decir, cómo nos integramos con lo que nos une, no con lo que nos separa, respetando muchísimo al otro. Los patios, pues hay en este momento 2 que están funcionando, el de Chinchirroca y el de Chorrillos, son para que puedan estacionar los vehículos de cualquiera de los concesionarios y el responsable del patio debe responder hasta por el daño levísimo de uno de los vehículos. Hasta el día de hoy nunca he encontrado que haya un solo daño levísimo que se haya presentado. El respeto que se da entre los distintos integrantes de cada una de las empresas es muy grande. Es increíble eso que se ha logrado
porque siendo empresas distintas, esos mismos trabajadores y nosotros mismos nos respetamos de una manera importante, grande, seria, de verdad, ¿sí? Entonces, cuando hay respeto y hay apoyo en lo que se necesite, ¿qué necesita? Y ahí estamos para apoyar. Entonces eso ha permitido que esto fluya de una manera extraordinaria. Fíjate que mientras lo dices estoy pensando en que si pudiéramos definir una estrategia para ponernos de acuerdo, entonces sería respetar las diferencias, encontrar similitudes para apoyarnos en las similitudes y la responsabilidad, la consecuencia, o sea, que haya una consecuencia cuando hay un incumplimiento o cuando hay una de estas situaciones que no es tan chévere de enfrentar. Siempre que hay una dificultad para algunos o siempre que hemos tenido una dificultad, hemos encontrado al otro que nos ha apoyado en ese momento. Pero no para mañana, pasado mañana, no, en ese momento, en ese instante, y el apoyo es real. Y lo hacemos con toda la devoción posible. Qué lindo. Bueno, te tenemos una sorpresa. Hola a todos, me llamo Edgar Yalico y vengo laborando como conductor en Limavías Express desde hace 14 años. Siempre pensé que el trabajo ideal no se podía dar para un conductor. Sin embargo, cuando ingresé a Limavías Express y empecé a disfrutar el abanico de beneficios, ese concepto cambió. A esto se le suma el excelente clima laboral que aquí vivimos. Clima laboral que se basa en la formalidad con la que se conduce la empresa, en la limpieza, en el orden, en esa amabilidad que existe entre líderes y colaboradores. Qué maravilloso, señores, poder retornar diariamente a mi hogar con todos estos sentimientos y compartirlo con mi familia. ¿Cambió mi vida? Sí. ¿Limavías influyó en ese cambio? Por supuesto. Porque sus líderes me han demostrado que se pueden generar reacciones extraordinarias en otro ser humano cuando lo tratas con respeto y amabilidad. Por eso el día de hoy quiero darle las gracias, ingeniero Otto, por haber liderado esta maravillosa empresa. Gracias por habernos hecho entender cuál es nuestra misión. Gracias por habernos ayudado a encontrar nuestro propósito de vida. Y gracias por dejarnos esta maravillosa obra que nos sirve día a día para entender y mejorar en nuestro trabajo. Muchísimas gracias. Soy Julia Palacios del área de mantenimiento. Primeramente agradecer a Dios y a la Virgencita del Chapi por darnos un día más de vida. En estos momentos quisiera darle unas palabras de agradecimiento por pertenecer a esta organización Limavías Express. Estoy muy agradecida porque gracias a pertenecer a la empresa, mi vida cambió, dio un giro enorme, me dio estabilidad económica, estabilidad en mi familia. Gracias a eso, pues puedo sostener a mi familia, dar la universidad a mi hija y sentirme bien como persona, seguirle dando duro por la empresa hasta donde Dios lo permita. Estoy muy agradecida de corazón, ingeniero Otto, por darme la oportunidad, la confianza de pertenecer a la empresa, y lo sigo haciendo, sigo dándole todo por ellos y siempre lo voy a hacer. Agradecerle también por haber tenido, porque gracias a eso pude tener a mi padre, pude tenerlo aquí conmigo, y eso me da toda la felicidad del mundo, porque lo tuve hasta que él ya partió, ya se fue, pero lo pude tener a mi lado. Y puedo decir gracias a la empresa, gracias a la oportunidad que me dieron, pude tenerlo a mi lado. Le voy a estar muy agradecida siempre a la empresa Limavías Express y a toda su organización por darme el acogimiento ahí. Son 9 años
que estoy trabajando aquí y me siento feliz de seguirlo estando. Sin más que decir, muchísimas gracias por todo y que Dios me los bendiga, sobre todo a usted también. Un enorme saludo y abrazo a la distancia. Mi nombre es Sonia Ramírez Pariona, soy trabajadora de Lima Villas Express Metropolitano. Mi testimonio real es que cómo ha sido trabajar junto con Don Otto. Aún todavía tengo recuerdos cómo me encontró, cómo llegué a trabajar con él. Siempre voy a vivir agradecida. Es una persona maravillosa, una persona muy inteligente, un ángel, ¿no? Desde mis inicios, mi trabajo siempre ha sido valorado, ¿no? En el momento que yo llegué, solamente pensaba trabajar y vivir con mi familia. Solo eso era mi pensamiento, ¿no? Sin embargo, Don Otto me impulsó a crecer como persona y también profesionalmente, ¿no? Sigo aprendiendo. Me dio buenas enseñanzas y valores y así transmito a toda la familia, ¿no? Y también vivo agradecida porque él me descubrió mi talento como para ser artista. Ahora soy artista, ¿no? Muchas gracias, Don Otto, y voy a vivir siempre muy agradecida de ti. Hola, te saluda Jaime Palomares Justiniano, colaborador de esta maravillosa empresa. Vengo laborando aquí 14 años. Desde el momento que yo vi llegar a Don Otto, aprendí muchas cosas, entendí muchas cosas también de lo que es el aspecto laboral y personal. Aquí, gracias a Don Otto, he aprendido a respetar el trabajo de todos los colaboradores que tenemos aquí. Nos ha enseñado a ser líderes, más no jefes. Por lo tanto, todos aquí los que trabajamos somos líderes en nuestro trabajo que corresponde. Gracias a Don Otto es que he aprendido también a valorar a mi familia, a querer a mi familia y sobre todo, por primera vez, mi familia sabe dónde yo trabajo. Por eso es que bajo sus principios que Don Otto nos ha inculcado, que es de lo que se llama la cultura caral, hemos aprendido mucho y estamos aprendiendo más también. Gracias a Dios y gracias Don Otto por todas sus enseñanzas. Don Otto, como siempre usted decía, hacer lo que hay que hacer. Buenos días. Buenos días, señores de Limavías. Soy Manuel Jorge Aguilar, con 54 años. Vengo laborando en la empresa Limavías más de 13 años. Vengo de una de esas empresas donde no gozaba beneficios. Agradezco al señor Don Otto Sarmiento por haberme enseñado y ha cambiado mi vida total. Por ejemplo, en los principios del GANO, que él mismo nos enseñó, donde dice los principios GANO: liderazgo, compromiso, documentación, información, procedimientos, capacitación, desarrollo, investigación de accidentes, línea de carrera de beneficios, comunicación efectiva, desarrollo de proveedores, diseño de constructores, instalaciones, preparación de emergencias y así. Muchas cosas. El que más me gustó es el ganar, donde para mí significa bastante, porque cuando uno va a un solo y el otro lado, no ganas. En cambio, si hacemos una ayuda mutua entre los dos, acá una coordinación, sí ganamos. Y en las ventanas rotas, que él mismo nos enseñó, donde todo tiene que estar, nunca debe haber ventanas rotas. Eso me gusta y me gusta más. Los conductores hemos sido testigos de su sabiduría por habernos enseñado el principio del GANO. En lo personal,
Tengo que agradecer mucho. ¿Por qué? Por mi matrimonio, por haber terminado mis estudios superiores de mi hija, por la mejor calidad de vida que tengo actualmente. He apoyado a mi familia en arreglar la casa en todos los aspectos. Y agradezco más que en tiempo de pandemia he trabajado y he dado seguir apoyando a mi familia. De todo corazón agradezco a la empresa Limavías y al señor Don Otto Sarmiento por su capacidad y liderazgo. Muchas gracias por todo. De todo corazón, yo y mi familia lo agradezco. Muchas gracias. Muchas gracias, señores. Me hace llorar usted. Y bueno, esa era la sorpresa. A mí me llama mucho la atención porque hay algunas empresas para las cuales hoy en día tener responsabilidad social es un tremendo reto. Ahora, tener responsabilidad familiar, me imagino yo que ha sido un reto impresionante, pero también observo que son las mismas familias las que apoyan a que el operador del Metropolitano vaya juicioso, llegue puntual, prolijo y continúe la organización. Así es. Y las esposas son las más agradecidas y los hijos, porque nunca han tenido un reconocimiento tan grande. La formalizar cosas no es muy común en Perú. Y comenzamos a formalizar esas familias y organizar matrimonios colectivos, llevarlos hasta el matrimonio, a que se casaran, para que legalmente hubiera una formalidad, porque se nos presentaron casos de personas que fallecían por cualquier enfermedad natural, un infarto, lo que fuera, y teníamos seguros para que le llegara ese seguro de vida a su familia, pero no se le podía entregar, la compañía no lo podía pagar, porque como no eran casados, había que esperar que un juez dijera que sí son los beneficiarios del seguro. Claro. Entonces ahí comenzamos todo ese proceso de formalización de los matrimonios de las parejas y fue increíble. Organizamos todos los matrimonios en el Parque de las Aguas, en muchos sitios, pero 40, 50, 100 parejas que se casaban, les organizábamos la fiesta, todo. ¿Sí? Nosotros tenemos y desarrollamos orquestas dentro de la organización. ¿Sí? Entonces, la orquesta es algo extraordinario, Limazón se llama. Limazón, es genial. Es increíble esa orquesta. Entonces, todos los actos, todo lo que hacemos, lo hacemos con Limazón. ¿Sí? Divino. Y se ha enseñado a tocar guitarra, a cantar, a bailar. Tenemos las danzas, entonces en las distintas festividades, con los trabajadores y sus familias, hemos desarrollado comparsas y concursos de danzas del Perú. Entonces aquí tenemos danzas de Puno, del Chiclayo, de distintas partes del Perú, hermosísimas. ¿Sí? Hemos apoyado de una manera muy importante a Caral, por supuesto, y a los danzantes de tijeras. Divino. Entonces, con los danzantes de tijeras les hemos ayudado a que se pueda tener la casa del danzante de tijeras, que se pueda apoyar en la educación desde niños de los danzantes de tijeras, los vestidos para los danzantes de tijeras.
Entonces con Joricisicha, ¿sí? Que es Rómulo Guamaní, que es lo más emblemático de la danza de tijeras en el Perú. Hemos desarrollado una amistad y una cercanía con la organización muy grande, que además hemos desarrollado pues estas labores chamánicas que se hacen y el pago a la tierra y toda esta serie de cosas de una manera increíble y nos ha ayudado muchísimo. Qué lindo. Entonces, a las personas, a los conductores, mecánicos, etcétera, los hemos calificado, los hemos evaluado permanentemente y siempre a los mejores y a los que cumplen un determinado tiempo con nosotros se les organizan viajes. Muchos de esos viajes han sido a Paracas, Islas Ballestas, con todo para ellos. Y a grupos importantes los hemos llevado a Colombia, a que conozcan Bogotá, a que conozcan lo que es Transmilenio en Bogotá. Y cuando estuve de gerente en el Consorcio Express en Bogotá, el equipo que me llevé fue de peruanos, conductores, facilitadores, etcétera, para intentar desarrollar todo esto en las empresas en Bogotá. Desde el punto de vista del coaching pensamos en el mejor escenario, en cuál es el ideal, en qué es lo que quisiéramos. Y entonces yo quisiera que tú nos puedas contar qué te gustaría que fuera, o sea, hacia dónde va el Metropolitano, cuál sería el mejor escenario, el ideal, hasta dónde te gustaría que creciera. Mira, lo mejor que puede pasar con el Metropolitano es que exista un concedente, unas autoridades que respeten los contratos. Eso es lo más importante. Si en el Metropolitano existen los 39 kilómetros que debe tener el Metropolitano, que en este momento hay 10, 12 kilómetros construidos, con 18 estaciones, que solamente están usando 4. ¿Sí? Si usted coloca ese Metropolitano, donde funcione con una muy buena programación, las nuevas estaciones, más las que existen, eso da una velocidad importante y van a existir mejoras para los usuarios. Pero adicionalmente debe retirar, como está planteado en el contrato y como lo han dicho todos los laudos que ha habido, deben retirar las rutas paralelas al Metropolitano, ¿sí? Para que se facilite aún más la movilidad de las personas. Entonces, completen la infraestructura, retiren la flota paralela y eso hará que el Metropolitano pueda circular de manera más ágil, más rápido, con una buena programación. Y lo ideal para Lima es que se construyeran las 8 troncales que se pensaron en un comienzo, en el año 2008, 2009, ¿sí? Que estaban planteadas, que se puedan construir esas troncales, esos COSAC, como lo llaman en Lima, y con eso se solucionaría de una manera impresionante el transporte de la ciudad. Pero debe haber razones económicas, políticas, no sé, que han impedido que se pueda desarrollar esas 8 troncales que faltan y que hay que construirlas. El tren es una buena salida. El metro, la línea 1 es un tren que va de Villa El Salvador a San Juan del Lurigancho, que no lleva
no tiene las necesidades de transporte que tiene toda la ciudad, pero ahí está construyendo y mueve una cantidad de gente. Se está haciendo la línea 2, la línea 3 o 4, las que sean, habrá que hacerlas, pero mientras que eso se desarrolla, hacer las 9 troncales que estaban planeadas inicialmente para un funcionamiento como BRT, serían una descongestión y una facilidad para toda la ciudad. ¿Sí? Entonces, eso hay que hacerlo. Cuando tú cuentas esto, en lo que yo estoy pensando es, si hemos conversado que más o menos hay alrededor de 5.000 personas colaborando alrededor del funcionamiento del Metropolitano hoy en día. Si lográramos que el Metropolitano creciera, me imagino el impacto no de las 5.000 personas, sino de las 5.000 familias. Son 50.000 familias que van a tener unas condiciones de trabajo extraordinarias y el transporte se va a volver algo muy importante para la ciudad y para esas 50.000 familias que van a depender del transporte, no como dependen hoy de esas combis y de esos cúster y de ese sistema tradicional, teniendo a unas personas trabajando 16, 18 horas diarias. Eso no tiene sentido. Y en la informalidad. Esa es la informalidad, porque lo único que he encontrado en las empresas tradicionales, que son 300 y tantas en Lima, es que algunas de ellas hablan, no, somos semiformales. Entonces, pues eso es cuando uno dice que estoy como medio embarazado. Sí, claro. Sí. Entonces, la formalidad no se da, porque es imposible poder hacer que una empresa de transporte en Lima, que no sea el Metropolitano o algunos corredores complementarios, es imposible pensar que una empresa tradicional pueda funcionar si es formal. Claro. Es absolutamente imposible, ¿sí? Y pues tengo la experiencia perfecta del deseo gigante de tener empresas formales en el transporte tradicional, y cuando la pandemia, pues sí, la informal podía despedir a todas las personas. Cuando usted es formal, ¿cuánto cuesta despedir a todas las personas y los problemas que se acarrean de esa manera? ¿Sí? Entonces usted tiene que seguir pagando a unas personas cuando no hay trabajo, cuando los vehículos están parados. Claro. Y eso, ¿quién lo puede asumir? El informal. Una empresa formal se quiebra. Claro. En una entrevista escuché que comentabas que cuando estabas en la universidad junto con tus compañeros, soñabas con este tipo de sistema de transporte, en donde las personas pudieran llegar sanas, que fuera económico, que fuera rápido, que fuera de buena calidad y hacerlo, como dijimos, como nos comentaste al principio, lo mejor posible. Entonces, desde esa posición, ¿qué consejo le quisieras dar a un ingeniero, a un ingeniero de tantas ingenierías que hay, que hoy están pensando en desarrollar, diseñar o colaborar en proyectos que tengan un impacto social y en las ciudades tan grandes como hoy en día lo está teniendo el Metropolitano? ¿Cuál es tu consejo? Eso ocurrió en 1977 en la Universidad Nacional, donde un ingeniero de transportes especializado en Alemania, Fabio Regueros, fue nuestro profesor de transporte y pudimos presentarle a la alcaldía un diseño de lo que se conoce hoy como BRT. Era una ilusión que teníamos grande. La respuesta en ese momento del alcalde, que era Durán Duzán, dijo, no, esto no va porque estamos construyendo el metro. Y el metro ya lo construimos ahora en 2, 3 años. Entonces este sistema no va. Estamos en el 2024 y todavía estamos hablando de que
posiblemente va a haber una línea de metro en Bogotá elevado. Entonces, en la Universidad Nacional siempre nos educaron, nos enseñaron a que lo que hacemos es para beneficio del país, para beneficio de la comunidad. Entonces, a esos ingenieros de la Nacional que siguen en esa ruta, pues hay que decirles que es mucho lo que hay que hacer todavía para que el transporte sea más amigable y socialmente responsable y familiarmente responsable. En eso es que hay que pensar. ¿Y cuál es el consejo que le puedes dar a todos los profesionales que trabajamos en diferentes organizaciones y tenemos un ideal que desde el principio ha sido planteado como un ideal y que en el camino nos hemos ido encontrando con situaciones, con dificultades, pero que continuamos pues en la lucha de hacer las cosas lo mejor posible? ¿Cuál sería el consejo después de todos los retos que nos has comentado? Lo más sencillo es persistir, pero tal como lo decía uno de los colaboradores, la frase que nosotros tenemos en estas empresas es ¿qué hay que hacer? Y la respuesta, lo que hay que hacer. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que hay que hacer. Y cuando usted asume un papel de líder, su labor es hacer. Entonces, esa es tener eso claro, tener eso presente es importante y persistir en los principios. Por eso, todo este libro que hemos sacado como experiencia de más de 50 años de trabajo es principios. ¿Cuáles son los principios que usted va a seguir? Apóyese en sus principios. No se salga de los principios. Uno de los temas allí del Gano, en el punto 12, nos dice claramente que hay que cumplir la ley y los estándares. Y no, en eso no hay atajos. Teniendo en cuenta la salud, la protección al medio ambiente y la seguridad industrial. Sí. Eso es lo fundamental. Usted puede hacer lo que sea, pero nunca haga daño. Siempre piense en eso. ¿Sí? Usted puede hacer, así sea usted médico, usted sea ingeniero, no hacer daño. Eso es lo más importante. Y si me permites agregar, a mí me gustaría, o me gusta verlo de esta manera, ¿no? Y es que las leyes forman de alguna manera a la sociedad y la cultura organizacional de una empresa le da forma a esa empresa y a esa organización. Si nosotros logramos tener organizaciones que sean responsables socialmente, que sean familiarmente responsables, que también ecológicamente sean responsables, estamos trabajando en un círculo virtuoso en donde hay la economía de la naturaleza, que te da el fruto y te da la semilla. Generar un mejor país, simplemente. ¿Sí? Y para eso hay que pensar en el otro. Si yo pienso en mí, si yo pienso en el ganar, perder, pues eso se puede hacer una vez, lo que sea, pero no es sostenible. Tengo que pensar en el ganar, en que todos acá salgamos bien. Otto, un lujo tenerte en Profesionales que Trascienden. Muchas gracias por venir, por participar y por compartir todos tus conocimientos y tu experiencia. Muchas gracias, muy amable. Muy querida, aquí estaré cada que usted considere que sea necesario. Vale, muchas gracias.